Hermanos azules, noticias de Cruz Azul. Luka Jovic, parece, hermanos azules, que está cerrado. Ya hay acuerdo con Luka Jovic para que se convierta en el nuevo centro delantero de Cruz Azul. Así que, hermanos azules, posiblemente esta semana se cerrará, reportó Adrián Esparza Oteo. Hermano azul, ¿crees que con Luka Jovic Cruz Azul logre levantar la décima? Déjame tus respuestas en los comentarios. Me gustaría leerte. No olvides dejar tu like, gracias y vamos con la información. Hermanos azules, este lunes por la noche, Adrián Esparza Oteo dio un par de declaraciones en el podcast de La Máquina, podcast con el que comparte con Javier Alarcón, Tito Villa, el Chaco Jiménez, Paco Villa, que en paz descanse. Y ahí Adrián Esparza señaló que ya hay un acuerdo con Jovic para que sea el nuevo centro delantero de Cruz Azul. Ahí está, en sus redes sociales. Obviamente no te pongo el audio, pero hay un acuerdo con Jovic. Refiere Adrián Esparza Oteo en este video que hay un acuerdo con Jovic, que se han reunido varias veces, que ya está todo acordado. Cuestión de salario, cuestión de duración, cuestión de primas, cuestión de todo. Que prácticamente ya hay reuniones entre jugador, entre directiva, entre el cuerpo técnico. Vaya, que está todo listo y que simplemente los únicos detalles por los cuales no se han cerrado son detalles muy mínimos y que cree que esta semana ya se cerrará. Sin embargo, la que sí debe ser noticia es el jugador no formado en México que saldrá. Básicamente, según Adrián Esparza Oteo, lo único que impide que se termine de cerrar es porque aún al día de hoy Cruz Azul no ha liberado ninguna plaza de no formado en México. Recuerden, hermanos azules, solamente puede haber 9 jugadores no formados en México en el plantel. 7 al mismo tiempo en la cancha, pero 9 en total. Cruz Azul ya tiene los 9. Tiene que darle salida a uno de ellos. Y una vez que se dé su salida, Cruz Azul ya pueda cerrar a Luka Jovic, pero dice Esparza Oteo que está arreglado y de que se va a dar, Luka Jovic se va a dar. Prácticamente está cerrado. Solamente faltan detallitos mínimos, pero falta el detalle importante por parte de Cruz Azul, es liberar esa plaza de no formado en México. Hermano azul, te pregunto, ¿qué jugador debe salir? ¿El Toro Fernández o Yorgos Giacomakis? Déjame tus respuestas en los comentarios. Me gustaría leerte. No olvides dejar tu like. Y ahora sí vamos con mi opinión. Hermanos azules, pues prácticamente lo que señala Adrián Esparza Oteo es que el jugador ya ha tenido reuniones con la directiva, videollamadas. Hay que recordar que la semana pasada también en el podcast de La Máquina, Adrián Esparza Oteo reveló que ya era muy probable que hubiese comunicación entre el Arcamón y Luka Jovic para explicarle el sistema, cómo iba a ser utilizado, para saber a Jovic también a dónde viene, ¿no? Y qué estilo de juego se va a implementar, si le conviene o no. Todo parece indicar, según Adrián Esparza Oteo, es que todo está cerrado, o sea, ya hay comunicación, ya ha habido diferentes videollamadas, ya ha habido comunicación directa con el jugador, con su representante, ya está acordado el sueldo, ya está acordada las primas, ya está acordada incluso la duración, que por cierto, en cuanto a la duración y todas esas cosas, dicen que es un contrato de 2 años, que se va a pagar 5 millones de salario al año, y que además se le pagarán primas por rendimiento. Se dice también, se dice que Cruz Azul también estaría pagándole una prima por firmar. Básicamente, como si fuese una especie de transferencia. En vez de pagarle al Milan, le pagas al jugador. Eso todavía no se ha confirmado, pero se señala en diversos medios o diversa información que salió a lo largo del día de hoy desde Italia, medios en Italia, insiders del fútbol, del mercado de pases europeo, obviamente porque llama la atención Jovic. Entonces todo parece indicar que ya hay un acuerdo y que Luka Jovic será jugador de Cruz Azul. Será por 2 años con opción a prorrogarse por 1 año, dicen
las informaciones que circulan, ¿no? Ahora, pues como dice Adrián Esparzoteo, lo importante es ver qué jugador dejará ir Cruz Azul. ¿Cuál es el jugador no formado en México que debe dejar de ir Cruz Azul? Como les dije, son 9 jugadores no formados en México que tiene Cruz Azul. Solamente puede haber 9. Les repito, Kevin Mier, Willer Dita, Gonzalo Piovi, Carlos Rodolfo Rotondi, Nachito Rivero, Lolo Farabelli, Mateusz Bogusz, el Toro Fernández y Yorgos Giacomakis. Hay 9. En teoría, a ver, seamos sinceros, con la llegada de Luka Jovic es un centro delantero, entonces es obvio que tiene que salir un centro delantero. La duda es Yorgos Giacomakis o el Toro Fernández. Yo desde un principio, o casi todos en un principio, pensábamos que iba a ser Yorgos Giacomakis. Desde antes que terminara el torneo se hablaba de su posible salida, de un posible regreso a la MLS, que podría tener ofertas de Arabia, que podría tener ofertas de Grecia, de su país natal. Sin embargo, al día de hoy no ha habido ninguna oferta formal. En la MLS ni un equipo ha pujado por él y ante eso Cruz Azul pues no sabe qué hacer. En el caso del Toro Fernández pasa un caso similar. Ahí sí, en Uruguay señalan que el Peñarol de Diego Aguirre lo quiere, incluso ya declaró Edgardo La Salvia, representante del Toro. Sin embargo, seamos sinceros, no tiene la capacidad económica para pagar su sueldo. Básicamente Cruz Azul tendría que pagárselo. Hoy también surgió un rumor de que posiblemente León pudiera ir tras el Toro. Esto tras la negativa de Viñas, Federico Viñas, de pasar a León, del Real Oviedo a León. El León ya se desprendió de Yander Cádiz. Se hizo una triangulación con los equipos de Grupo Pachuca. Rondón se fue al Real Oviedo. Yander Cádiz de León pasó al Pachuca. Y en teoría Viñas iba a pasar a León. Pero Viñas se negó. Entonces tal vez por ahí Cruz Azul diga: ¡Hey, León! Amigos. O ni tan amigos, ¿verdad? ¿Quieres al Toro Fernández? Te lo presto. Lo cierto es que Cruz Azul tiene que desprenderse de ellos. 2 jugadores que costaron más de 10 millones de dólares y que probablemente tengan uno de los mejores sueldos de Cruz Azul y de la Liga MX. Y no será fácil que algún equipo pueda pagar siquiera su sueldo. Así que si Cruz Azul los presta, probablemente Cruz Azul tenga que cubrir una parte del sueldo. Pero pues es una incógnita real. Yorgos Giacomakis o el Toro Fernández. No creo que para la llegada de Jovic se desprendan de otro jugador no formado en México, porque imagínense, tendríamos 4 delanteros, 3 de ellos extranjeros. No lo veo así. Tal vez sí para la llegada de Paradela, pero eso es otro tema. El chiste, hermanos azules, es que hoy tiene que Cruz Azul buscar si se va el Toro o si se va Yorgos Giacomakis. Así que, hermanos azules, parece que será cuestión de tiempo, pero ya hay acuerdo. Como dice Adrián Esparzoteo, para la llegada de Jovic, y solo se espera la salida del no formado en México. Hermano azul, te repito, para ti, ¿quién debe salir? ¿El Toro o Giacomakis? Déjame tus respuestas en los comentarios. Me gustaría leer.